Ahora vamos a invitar a subir para dar la primera presentación de esta tarde de experiencias de intervenciones digitales en la política pública uruguaya a María Paula Taborda. María Paula es licenciada en nutrición por la Universidad de la República, operadora de cercanías en Canelones Crece Contigo de la Intendencia de Canelones del año 2009 al 2012, integra el equipo técnico de Uruguay Crece Contigo en el Ministerio de Desarrollo Social desde el 2012, coordinadora del proyecto Teleasistencia en Primera Infancia de Uruguay Crece Contigo desde su inicio en el 2021 hasta la actualidad. Ha participado en iniciativas interinstitucionales orientadas a la mejora de políticas de cuidado y crianza comunitaria en el país, como Barrios para Crecer y promoción de la lectura como derecho en la primera infancia. Muy bienvenida, Paula. Y la presentación se llama Proximidad en los tiempos de WhatsApp. ¿Es posible? Experiencia del proyecto Teleasistencia en primera infancia de Uruguay Crece Contigo del MIDES. Bienvenida, tenés 20 minutos y luego unos minutos para discusión. Gracias. A ver si se ve. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos participar desde el Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias al equipo de INDI. Y también esta es una oportunidad para poder compartir y también conocer, compartir nuestro trabajo y también conocer lo que se está realizando en esta temática. Bueno, el nombre de la presentación, Proximidad en tiempos de WhatsApp, ¿es posible? Bueno, esa pregunta fue la primera que nos hicimos desde el momento que nos dijeron en la administración anterior, se viene teleasistencia en primera infancia. Y ahí, como verán, en el momento que nos dijeron, en ese momento, en la administración anterior, dado ya por la pandemia, pero después quedó hasta el final, se retiraban los equipos de territorio. ¿Se escucha? Digo, se retiraban los equipos de territorio, se retiraban, no podían salir los compañeros de las oficinas territoriales a recorrer, a participar en nodos, redes focales, nosotros tampoco, desde el programa de acción de acompañamiento familiar y acción familiar. Los OCATs, justo cuando se estaba pensando en teleasistencia, eran retirados también. Así que los compañeros que sí podían ir eran eventualmente para las visitas en las casas, pero se había terminado todo ese tejido social y equipo de trabajo que teníamos en territorio. Entonces eso fue como, perdónenme las palabras, pero un baldazo de agua fría cuando se retira de territorio la presencialidad. Ya pasamos la pandemia, estábamos terminando, y viene teleasistencia en primera infancia y que nos íbamos a comunicar por teléfono. Eso puse en la reseña que me dijeron, soy operadora desde el 2009 al 2012 de Canelones Crece Contigo, y eso algunas compañeras que todavía estábamos en teleasistencia también fuimos operadoras de Canelones Crece Contigo, nos marcó esto de llegar al hogar, cómo llegábamos, ¿no? Desde el control, porque lo primero que nos decían, nos mostraban el carnet de salud, a ver si estaba todo. No, eso no, vamos a conversar. Todo eso de ver el niño, la presencialidad del niño, el ritmo del hogar, el ritmo, no había, por ejemplo, el ritmo esto de las 4 comidas, no había olor a comida cuando íbamos a territorio, se comía una vez de noche o en la escuela era la última comida. Les digo esto para que, como una introducción, muchos lo deben saber, pero como una introducción de cómo nos tocó esto de teleasistencia en primera infancia y el teléfono. Entonces esto, la mirada, los olores, no los podíamos ver. Pero a su vez, la realidad a veces nos enseña, y en la semana 8 de haber empezado a llamar telefónicamente, ahora después digo cómo era, pero a la semana 8, 4 mujeres, por primera vez, por el teléfono, les compartía el sufrimiento de estar sufriendo violencia avanzada en género. Y esas personas nunca habían podido compartirlas con nadie. Éramos las primeras. Había un CAIF, había una escuela, estaba la policlínica, había una vecina. Pero eso fue como un clic que dijimos, wow, acá está pasando algo. Esto de que yo no miro, no te veo, la mirada que puede juzgar o que siento que me puede juzgar. Bueno, había un espacio de intimidad y un vínculo de confianza que se fue realizando porque llamamos todas las semanas, teníamos que llamar. Era el mínimo. Y eso a los 2 meses llegó como
como que un tejido ahí invisible que pudo permitir salir ese sufrimiento de una persona y compartirlo. Bueno, ahora sigo. Por eso esto de es posible, y hasta el día de hoy que nos dicen, teleasistencia, le digo, sí, yo también decía, teleasistencia. Porque es hasta que no empezamos a vivirlo y a experimentarlo y aprendiendo, no pudimos ver hasta dónde podíamos llegar. Que por supuesto la mirada es insustituible y por supuesto que cuando nos vienen las situaciones cada vez más complejas, se piensa a ver quién en el territorio puede estar y lo vamos a buscar. Por eso también derivamos muchos de los casos que trabajamos, los derivamos nuevamente a territorio. Pero bueno, sigo. Espera. Bueno, como ven acá, la misma población que el programa de acompañamiento familiar, personas gestantes y niños y niñas menores de 4 años en vulneración de derechos, y la comunicación es telefónica. Alcance nacional y más allá. Bueno, otra cosa que descubrimos y que también para bien, que nos llamó a la atención cuando comenzamos a trabajar, llama una compañera, sí, invitándola a participar, le explicamos de qué trataba, bien, dice, estoy en Buenos Aires. Y ahí quedamos, ¿en Buenos Aires? Sí, estoy esperando el trasplante hepático de la niñita que tenía 1 año. Y ahí dijimos, bueno, la presencialidad, buquebús no tenemos una vez por semana para allá, pero sí, el teléfono sí. Y la acompañamos, y eso fue nuevo, y trabajamos no solos, sino con la trabajadora social de la unidad de implantes, porque empezamos a ver quién había de aquí para poder trabajar con esta familia, y bueno, pudimos trabajar, después de la operación vino para acá, seguimos trabajando con ella hasta que el programa de acompañamiento familiar pudiera tomarla, ingresarla y va. También trabajamos, por ejemplo, y más allá, porque por ejemplo ahora también trabajamos con muchas personas en situación de movilidad, y hoy, en este momento, hay una joven dominicana que tuvo por un problema de salud que ir hasta la República Dominicana, y seguimos conversando con ella. Y también en la frontera, una situación de una embarazada, una situación realmente crítica, vivía en un galpón en Rivera, en un galpón en medio rural, sin agua, sin luz, y bueno, tuvo una cesárea, y bueno, ahí tuvo que pasar el puerperio, teniendo como baño solamente un balde, pero sí había un teléfono, y estaba la compañera trabajando y llamando, y era la comunicación. Ahora está del otro lado cruzando porque consiguió poder cuidar una casa del lado brasilero, y bueno, seguimos acompañándola, pero ella es del lado brasilero. Los objetivos, estos son los objetivos grandes que tenemos, como igual el programa de acompañamiento familiar, accesibilidad a las prestaciones, tarjeta Uruguay Social, BIS, no sé si conocen, la beca de inclusión socioeducativa acá en inserción educativa, o enlazar con CAIF, la inserción, la alimentación, salud, los controles, las vacunas y las prácticas de crianza desde 0 a 4 años, desde límites, que es uno de los temas que más convoca, o la alimentación cuando empiezan la incorporación de alimentos, y otra importante, cantar el lenguaje, promocionar el canto, canción de cuna, las canciones, los libros, inventar cuentos. Y bueno, acá ven la población objetivo, acá es una de nuestras grandes lectoras, como dice Yolanda Reyes, los libros más mordidos son los más exitosos para la primera infancia, y acá tenemos una con nuestro bestseller que era Bichitos, era el que teníamos y lo enviamos a todo Uruguay tiene bichitos. Las familias seleccionadas son estas, las que están en lista de espera del programa de acompañamiento familiar en sus 2 modalidades, Buen Comienzo, que trabaja desde la gestación con la persona, y Proximidad en la crianza, y después tenemos las derivaciones que después que empezamos a funcionar, sabían que estaba teleasistencia, y hablando con la institución, veíamos si era el perfil para la familia, si la familia tenía el perfil para un acompañamiento telefónico o no. Y después autopostulaciones porque las propias personas, vecinos, amigos, y se autopostulan para participar. Los antecedentes, como bien dijo ahora y van a hablar las compañeras, de la Intendencia de Canelones. También ahora cuando estaba escuchando y el otro día estaba preparando,
En el 2012, junto a Rosana, presentamos Canelones Crece Contigo, cuando se iniciaba Uruguay Crece Contigo, ella como supervisora con Cecilia Capozoli, y a mí me tocó representar, como estoy representando ahora al equipo de teleasistencia como operadora, el trabajo de cercanía. Y ahora, después de 13 años, nos volvemos a encontrar acá, aunque siempre nos encontramos, pero siempre con esto, con la apertura de probar y hacer. Porque una cosa que ya sabemos, los diagnósticos ya están, los conocemos, pero en este momento hay que probar y hacer. Hacer en el acierto o en el error, pero hacer. Porque como decía bien Selva, el momento es hoy, y ese ayón que dice que es el nene que se queda, que va despacito y se queda mirando una hormiguita y la madre, viste que estamos, vamos, vamos, ese es el momento y no hay que perderlo y hay que cuidarlo, el momento de la infancia. Y bueno, eso por un lado. Y después, bueno, la pandemia, que hizo también a los equipos de territorio tener que llamar porque no podíamos salir. Y encontraron esto del WhatsApp, los mensajitos o el WhatsApp, encontraron la forma de comunicarse y también de hacer nuevos ingresos. Digo, porque trabajaban con las familias que ya conocían, pero también nuevos ingresos. Y después, en el 2021, Mides hace un convenio con la Universidad de Montevideo, que creo que por acá está Juanita, un convenio de cooperación técnica de Mides, Universidad de Montevideo, y se ejecuta un plan piloto, que en realidad era una investigación que tiene la UM para la mensajería, bien después dirán, el impacto de la mensajería en el desarrollo, y ahí se hizo una muestra donde había un grupo de tratados y un grupo control. Esa muestra fue realizada con la lista de espera de las derivaciones que tenía PAF, que eran bastantes, por la pandemia. Ahí también se sumaron familias del plan de equidad, porque la muestra tenía que ser de determinado tamaño, y se ejecutó el plan piloto. En ese momento también, como equipo, nos quedamos, que saben, porque también en el plan piloto, en esta muestra, y había tratados y controles, los controles también formaban parte de las derivaciones, y eso nos movilizó un poco en el sentido de que no podíamos comunicarnos con ellos hasta un tiempo determinado. Se ejecutó, aún no está por salir el impacto, la evaluación de impacto, y después quedamos sin UM, quedamos Mides, y después del trayecto de 2 años vimos cómo se podía mejorar o lo que habíamos percibido que se podía hacer. Por ejemplo, había 3 mensajes, eran 3 mensajes, diversas temáticas que vamos a ver después, pero eran 3 mensajes, uno brindaba una información, otro invitaba a hacer una acción relacionada a esa información y el tercero era una reflexión con la persona, si lo había podido hacer, qué le había sentido, qué había parecido. Y además, nuestro llamado. A partir del 24 tenemos solamente un mensaje que sí o sí mandamos, porque también fue bueno tener la mensajería, porque al no ver a la persona es como que es lo único que ve la persona, el técnico, la técnica principalmente, y la persona. Y eso era como un rompehielo en la conversación, si había recibido, qué le había parecido. Y ahora hacemos un mensaje y sí, mínimo una vez, y mensajes creados por nosotros también. Bueno, esto según el informe anual, para que tengan una idea del informe de 2023, todavía no está el de 2024, trabajamos es focalizada. Y aquí pueden ver que la referente de cuidado, no nos extraña, 99% son mujeres, madres adolescentes, 18%, eso vemos la desigualdad que hay en esta población, la inserción escolar, bueno, jóvenes adolescentes que dejan de estudiar, y la primaria completa el 27%, casi el doble de lo que es nacional según índice de 2018. Y esto cómo impacta, también hay estudios, en el rendimiento también escolar y también en los ingresos de la persona referente del hogar. Este es otro tema también que duele y es delicado, porque también vemos que lamentablemente está bien focalizado. La inseguridad alimentaria es casi en el 75%,
y trabajamos con personas que el 14% hubo una vez que un niño no comió en el día. En la moderada es cuando reduzco la calidad y la cantidad, hago más aguado el guiso, como nos decían, y después la leve es que no sé si me va a alcanzar, tengo algo pero no sé si me va a alcanzar. Con esta incertidumbre y este dolor, porque estas son cifras, que es dolor, es con lo que trabajamos en este programa y en territorio. Entonces, por eso el respeto también en la mensajería de alimentación, por ejemplo, en ciertos casos decíamos no, porque no había disponibilidad de alimentos, por ejemplo. Que eso se acordó también en el piloto con UM, retirar esta mensajería en estos casos. Y acá los niños, ¿cómo viven? El 35% no asistían a un centro de educación inicial. Ese fue uno de nuestros grandes objetivos, tratar de que en territorio ver qué centro educativo iba y hacer el tejido para que ese niño pudiera llegar. Después, referentes masculinos, 32% vivía con él nada más, y después los aportes que recibían también eran de una tercera parte, un tercio recibía más aportes. Edades de los niños, esto al 2023, el 30% eran menores de 1 año y un 48% eran de 1 año y 2 años. Los más grandecitos eran de 3 años, un 8%. Esto también ahora cambió porque estamos recibiendo, esto era la lista de espera, y la lista de espera tenía meses y años, y el niño iba creciendo, y por eso nos habían derivado de meses y podíamos tomarlo de 1 año y medio o 2 o más. Bueno, ¿y cómo trabajamos? En esto de la pregunta, si podemos lograr la proximidad, al no poder ver, se tenían que agrandar nuestras orejas. Y esto lo saqué de un programa de televisión del Canal 5 de Plástica del Tunda, que se llamaba La mano que mira. Entonces, nuestra escucha se tenía que ser tan fina como para que nos permitiera mirar. Nunca iba a ser como la mirada, ¿no? Pero tan fina que teníamos que ver. Y eso hace 3 años, porque el 4 de mayo empezamos del 2022 hasta ahora, puedo asegurarles que escuchamos, bueno, no escucho yo, escuchan allá mis compañeras que están, la misma escucha de hace 3 años no es la de ahora. Los silencios, las pausas, el corte, el no respuesta, la modulación o más rápida o más lenta, se escucha más que hay en el entorno. Mira, hace 15 días una compañera allá de Rivera que también trabajamos con muchas personas migrantes, ella es cubana y también está en el norte, habla y a Antonella, que está ahí, siente la respiración de ese bebé que era recién, tenía 2 meses en ese momento, como rara, un poquito que le llamó la atención y le preocupó y le preguntó, sí, pero siempre, más o menos respira así, pero ¿te fijaste en las costillitas, el tiraje, vieron por los broncoespasmos? Sí, bueno, la cuestión es que le mandó una plaquita que tenemos sobre cómo la respiración, el tiraje, las costillitas, dice, es esto lo que pasa. Eso es lo que pasa, fue al médico y estuvo 1 semana internado por el tema respiratorio. Ahí no vimos, ahí fue escucha. Ojo que muchas cosas también se nos pueden pasar, ¿no? Pero también en la presencialidad se nos pasan cosas, pero aquí puede que más. Por eso la necesidad de trabajar tejiendo redes. Nosotros tomamos una situación y lo primero que hacemos es ver su universo, a ver dónde vive, qué instituciones hay, qué no hay y a quién podemos llamar. Por eso les digo, la oreja que mira es esto, la escucha ya es una intervención y es, les digo, un músculo que se va haciendo más fuerte a medida que lo practicamos. Y acá seguimos, el acompañamiento es mínimo 6 meses, pero con posibilidad de extensión tenemos de varios meses más. La modalidad, como ya les dije, es por WhatsApp, llamadas, videollamadas, por audio. Un contacto mínimo semanal, pero el contacto con las familias es permanente. En 3 años,
conté ayer, 18.000 llamadas se realizaron, de las cuales con contestación el 13.000 y pico, el 72-73% en estos años. El contacto, ya les digo, es casi diario y por WhatsApp el mensaje mucho más. Eso no lo podemos contar porque es permanente. Y también brindamos mensajes y otros materiales virtuales que realizó UCC o de UNICEF, por ejemplo, y enviamos ello. Acá lo que quisimos es que esto no iba a ser un call center social y que no iba a haber una población A y una población B de UCC. La población de teleasistencia iba a tener que tener las mismas prestaciones, el mismo derecho que tenían las otras familias. Y eso se logró, las prestaciones se lograron, bueno, ahora esto para adelante. Pero por eso muy importante los espacios de covisión, se covisiona cada 15 días, hay reuniones con el equipo, solicitamos capacitación, que el año pasado vino Karen Moreira, divina de Facultad de Psicología, con el tema del lenguaje, y después, a partir de la semana 8, que fue en agosto del 2022, en ese momento le dije a la administración, a la gerente, necesitamos coordinar con 1.000 mujeres, se me dio el sí, y bueno, ahí empezamos a tener espacios de covisión quincenal para todas las situaciones de violencia basada en género que tuviéramos trabajando. Y hasta ahora, los primeros jueves ahora y los terceros viernes de cada mes, vienen las compañeras de acá en Montevideo, del equipo técnico de Montevideo, y en el interior, cuando tenemos situaciones de violencia basada en género, trabajamos con el LAT de mujeres. También hemos trabajado con Pronadis, pero haciendo redes focales, porque también nos vienen personas que tienen una situación de discapacidad. También nos ha pasado, por eso ahora digo, el Centro de Referencia de Personas Migrantes, redes focales con ellos, porque lamentablemente el prejuicio existe y a veces se derivan personas migrantes con la etiqueta discapacidad intelectual. Y lo que pasa que el castellano, los modos son diferentes. No es que uno tenga una discapacidad intelectual, sino que capaz que a la esquina le digo cuatrero, o al pañal le digo culero, o bota, no bota, digo, o los alimentos son iguales pero de diferente nombre, pero como no entiendo, y nos la derivaron así. Y como también otras personas no habla y termina el compañero hablando mínimo 1 hora cada vez que habla, eso se da. Y bueno, por eso el centro de referencia también, toda la parte de identidad, esto de tener la categoría de refugiados, digo, es tan engorroso estos trámites, o por ejemplo el id.gov, que hay que explicar, que hay que hacer, es engorrosísimo y hasta para nosotros es engorroso. Digo, wow, si nosotros se nos hace esto, una persona de otro país que viene y que no conoce es mayor. Bueno, en esto de tejiendo redes con todos quienes trabajamos, me faltó, que también está ya Virginia y el equipo de atención integral, a todo lo que son las situaciones judicializadas, que vienen, pero también acá siempre, si en territorio trabajamos en equipo, y debería ser así, con todas las instituciones, en esto no se puede trabajar si no hay otro trabajando con nosotros. Y bueno, acá con todos, bueno, las prestaciones, BIS, van a ver ahora más adelante, hemos acompañado, es decir, lo que tratamos de decir primero fue sí y vemos, y no decir no y vemos. Primero sí. Por eso, desde que empezamos, hablamos con los compañeros de BIS, de Becas de Inclusión Socioeducativa, y le explicamos cómo era nuestro trabajo, que iba a ser telefónico, y realmente la apertura también del otro dio, sí, bárbaro, nosotros hacemos esto, que lo pedíamos presencial, lo podemos mandar por mail. Bueno, BIS fue de las primeras prestaciones que empezamos a poder acceder, a poder brindar y que los niños pudieran ir. Accesos también es un programa también como de apoyo en lo laboral, que también necesitaba, era una condición de que hubiera presencialidad y bueno, vamos a probamos con pocas en la primera, probamos creo que con 8 y ahora este año tenemos 47 seguimientos, ¿tá? Al tercer año, que son seguimientos de apoyar en esa primera experiencia en lo laboral, en lo formal, porque muchos trabajan, pero en la formalidad, bueno, acompañando ese proceso y se puede hacer por teléfono.
Bueno, acá con INAU, con CAIF, con los RLs, con el DAT, bueno, también con Casalunas, con Upalalá, y bueno, y los entes públicos lo puse aquí porque también en Rivera fue, que esto fue al principio, llegamos a una familia que no tenía, vivía en el cerro Batoví, y no tenía luz, y estaba esto fue el 2022, estaba desde el 2020, yendo a la UTE y yendo a ver si le podían colocar la luz. La cuestión es que, bueno, empezamos a llamar desde la regional, llamamos a toda UTE hasta que logramos llegar con quién. Y el tema era que el problema era que el convenio UTE-Mides en la ruralidad, cuando la persona vivía a 2 kilómetros de la línea principal, no tenía que pagar agrimensor. Pero te pasás medio metro y tenés que pagar agrimensor. Entonces, muchas familias quedaban sin luz por ese motivo, no tenían para pagar. Bueno, se habló con la UTE, se habló, bueno, acá la compañera está de Rivera, Nancy, que también estuvo hablando a ver con quién en la UTE, quién en Mides. Bueno, al final se logró que la UTE fuera el que como que pagaba el agrimensor. Cuando hablamos con el agrimensor de allí, de la Intendencia, dice, sos de Mides, pero yo tengo muchos más, porque eran muchas más personas que estaban en esa situación. Y que era esto, una cláusula que dijera, bueno, ¿quién paga el agrimensor? Así que una cosa era, ya les digo, estos espacios a la interna de covisión, de reuniones de equipo, intercambios con los equipos con quien deriva o con el CAIF, ya cuando empieza el CAIF, o con mujeres, también las redes focales. Y tenemos una cantidad de redes, ya ahora el Zoom, después de la pandemia no podemos decir que no nos podemos reunir, porque no llego, porque no sé qué, porque si tengo un celular con internet, nos podemos reunir. Y bueno, hacemos efectivamente mínimo, ahora estaba con, la mayor cantidad que tuvimos fue además en diciembre, porque dijimos se cierra diciembre, hay que terminar, bueno, fuimos 11 redes focales, pero todas las semanas, todos los días, alguien tiene una red focal, un intercambio, siempre nos van a ver, si no hablando, estamos en reunión con otros. Sin el otro no podemos trabajar, pero eso en todos los planos. Bueno, esto es lo que aprendimos, uno de los mensajes que aprendimos. Cuando empezamos a llamar, no atendían por teléfono. Sí, muchas familias, si no saben quién llama, no atienden. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer como una invitación, y ahí está, hola, somos Uruguay Crece Contigo, en los próximos días te vamos a llamar para invitarte. Bueno, y si la persona, porque esto es invitación, no es obligatorio, si la persona quiere, no quiere, piensa, lo voy a pensar, no sé qué, le mandamos otro diciendo los teléfonos que tenemos, ¿tá? Porque seguramente, como pasó, después de un tiempo pueden volver a llamar y podemos empezar a reunirnos. La mensajería acá, rápidamente, bueno, sensibilidad parental, seguridad, buenos tratos, rutinas, alimentación, juego, límites, todo lo que hace a la crianza. Esto, como trabajamos, esto que les dije, 3 mensajes, un máximo de 6, esto era en el 2022-2023, en este momento ahora estamos más libres. Sí enviamos uno y podemos crear otros ajustados a medida de la situación, pero siempre va a haber uno. Y bueno, acá ven acá, por ejemplo, de rutinas, la información, una acción, invitando a la acción, y después una reflexión. Tenemos rutinas, miradas, perdón. Y después otros materiales que tenemos acá, también por los mitos de la crianza, cuál verdadero, falso. Esto los hicieron los equipos de UCC. Más materiales. Y bueno, acá me quiero quedar con también, el libros de cuentos. Siempre que pudimos, y tenemos libros que faltan, necesitamos muchísimos más, somos los únicos seres que podemos inventar historias. Y eso nos hace humanos. Y es fundamental. Acá les traigo cuando empezamos con esto de la lectura y bueno, la falta de libros en las casas, bueno, pero hay algo que se llama imaginación y podemos empezar a probar. Y una mamá ya en Cerro Largo le dijo a Lisa, me acuerdo, le dice, no sabía que podía inventar historias. ¿Tá? Si nadie me ha contado, nadie me ha cantado, no lo podemos dar. Y bueno, acá se trata de facilitar eso. Y acá esto del medio pan, ya me voy, medio pan y un libro de Lorca, que eso siempre me quedó, no solo de pan vive el hombre,
también vivimos de la palabra, y si no hay palabras no podemos pensar. Y si no podemos pensar, no puede haber pensamiento crítico. Soy nutricionista y las palabras para mí son nutrientes, pero son nutrientes esenciales como el hierro, como las proteínas, como quieran, pero son esenciales. Sin historias no somos. Y entonces esto es para mí brindar, facilitar, disponer, dar espacio para la palabra es esencial. Y bueno, los resultados, la TUS subió, como van a ver acá, de 58 a 82, esto con 4 meses de intervención. De 58% no lo tenía, el 82% lo tuvo al finalizar. Controles y carnet de salud estaba más o menos bien. El estado emocional, ahí faltan unas cifras, por eso no lo doy, pero sí esto es lo que quería decir. Se leyó actividades que hicieron con el referente. Se leyó libros o miró el libro con el niño de 70 a 82. Le contó cuentos de 64 a 73. Canciones era algo que ya estaba, pero esto nos dejó contentas. Y BIS, como verán acá, no iban el 21% y terminó yendo a modalidad diurna el 29%, y en el total, y no iban a otros centros el 4%, y a los 4 meses el 17% ya estaba accediendo, ya estaba en un centro de salud. En total, del 34% que no iba, bajó a un 23%. De este 23%, la mitad es por falta de transporte, no tengo boletos para llevarlo, no hay una camioneta, para que podamos estudiar eso. Y con esto termino y me voy. Con este poema de Mauricio Rosenkopf, que lo descubrí, yo no sabía que tenía un libro para niños, que se llama Lo grande que es ser chiquito. Con este poema que la Biblioteca Nacional, cuando tenía sala de primera infancia, que era hermosa, pero se cerró, y no es por nada que se haya cerrado en la administración anterior. Ahora la cerraron para armarlo desarmado, pero la habían inaugurado en el 2019, hermosa sala, y yo fui ahí a buscar poemas para los niños, porque trabajaba en rincones infantiles del MIDES, y bueno, no podíamos dar libros, pero podíamos dar poemas, eran papelitos, y con un poema se iban. Y se los voy a leer porque este fue el espíritu de comenzar esto nuevo. Los comienzos. La cañada es el arroyo y los arroyos el río, y es principio de todo una gota de rocío. Los ríos forman la mar, y la mar tiene por valla las arenas de la playa, donde su ola va a dar. La arena es solo granito, el rocío simple gota. Y en este ejemplo se nota lo grande de ser chiquito. Muchas gracias. Acá el equipo y acá todos. Bueno, qué lindas palabras. Muchas gracias, Paula. La verdad, divino. Nos extendimos un poquito, entonces vamos a hacer los minutos para discusión al final de la próxima presentación. Entonces ahora le invitamos a pasar a Graciela Fagundes y Rosana Rodríguez. Graciela es licenciada en Psicología, magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas por la Universidad de la República. Se desempeña como referente de primera infancia en el gobierno de Canelones, donde impulsa acciones territoriales de acompañamiento familiar y promoción del desarrollo infantil. Su trayectoria articula gestión pública e investigación aplicada en políticas de cuidado. Y Rosana Rodríguez, Benítez Rosana, que es asistente social universitaria, forma parte del proyecto de investigación interdisciplinario Impacto del femicidio en la salud mental y trayectoria de vida de las y los hijos e hijas, en convenio con Fiscalía, INAU, CIPIAB, Facultad de Psicología, con apoyo de UNICEF. Actualmente co-coordina el programa 1000 días de igualdad de la Dirección General de Desarrollo Humano del Gobierno de Canelones y se ha desempeñado en políticas públicas de primera infancia, departamentales y nacionales desde 2009. Ellas nos van a presentar la experiencia Canelones, una experiencia de intervención digital departamental de alcance universal, programa 1000 días de igualdad de la Intendencia Municipal de Canelones. Tenemos 20 minutos, les agradecemos que sean cuidadosas con el tiempo para que no terminemos sin posibilidad de compartir. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, gracias a FODI por habernos invitado a ser parte de esta presentación, por habernos tenido en cuenta,
ya habíamos contado en algún seminario que organizamos en Canelones con la presencia del equipo de la universidad, lo cual lo enriqueció gratamente. Me toca comenzar de la línea del tiempo de la Intendencia de Canelones. Habló Gabriela, la intendenta, Gabriela Garrido. También hizo alusión Paula. Entonces me voy a referir a algunos hitos que hacen a cómo surge esta experiencia digital y lo que fue, en qué fue basado la edición y la implementación del programa 1000 días de igualdad. El programa 1000 días de igualdad surge en el año 2014 a raíz de una encuesta que se realiza universalmente en todas las familias que tienen niñas y niños en primera infancia en el departamento. En ese momento, la Intendencia dice, bueno, ¿qué aspectos de la vida cotidiana donde transcurren las infancias voy a investigar? Y ahí resuelve que, bueno, que es importante los aspectos que ya estábamos trabajando, como nutrición, desarrollo infantil, salud, prácticas de crianza, pero dice, vamos a ver, por ejemplo, cómo se utilizan los espacios públicos y en qué hay que invertir en esos espacios públicos para que las primeras infancias puedan desarrollarse y crecer saludablemente. Entonces ahí contrata una consultoría de Red IBX con el financiamiento de UNICEF y se investigan cómo se apropian las familias de los espacios públicos, qué acceso al saneamiento tienen o no esas familias, cómo las familias asisten a los controles de salud, dónde faltan centros de educación y cuidados en el departamento, y bueno, y se pone rápidamente a raíz de estos resultados a trabajar en las cuestiones a subsanar en el departamento. 2014, ya formábamos parte de Uruguay Crece Contigo. Luego, cuando viene la pandemia, la Intendencia sale con una respuesta rápida a la emergencia sociosanitaria. Rápidamente convoca a aquellas familias que nos habían tocado la puerta para solicitar una canasta, que fueron muchísimas cuando se declaró la pandemia. Entonces ahí se hace una selección de aquellas familias que tenían embarazadas y niñas y niños menores de 4 años. Con el ojo en la primera infancia, como dijo nuestra intendenta. Bien, pero formábamos parte del equipo técnico ya de primera infancia, dijimos, hay que ponerle a esto contenido. No solamente hay que reforzar la alimentación, sino hay que poner un contenido, y eran muchísimas las familias, lo cual impedía que estuviéramos allí, plena pandemia, con un pie en la presencialidad. Entonces dijimos, ¿cómo llegamos a los hogares? ¿Cómo hacemos que sabemos bien que cuando hay confinamiento empieza a surgir situaciones de violencia, había falta de trabajo, había falta, los niños y las niñas no iban a los centros de cuidado? Ahí le pedimos una mano a UNICEF y desarrollamos estrategias totalmente innovadoras de cómo llegar a los domicilios. Eso fue en el año 2020, para lo cual UNICEF nos acompañó muy próximamente, nos ayudó a saber cómo llegar más amigablemente a las familias, cómo tener un lenguaje que la mensajería pudiera llegar, porque evidentemente, si bien Uruguay venía de un alcance importante de la tecnología y un acceso importante a Internet en los hogares, no nos olvidemos que estábamos en pandemia y los recursos económicos también se replegaron muchísimo.
Entonces los mensajes debían ser cortos. Por ejemplo, a UNICEF nos puso una comunicadora a nuestro servicio y nos acompañó en la edición de aquellos primeros mensajes vía WhatsApp, que fue de muchísima importancia porque fue un acompañamiento sumamente técnico donde nosotros elaborábamos los contenidos y UNICEF nos enseñaba cómo era la forma más amigable de que esos contenidos pudieran llegar y ser interpretados. La cantidad de caracteres, los emoticones, cuestiones que nosotros desde el punto de vista técnico no sabíamos. Bueno, como dice Selva, yo soy licenciada en psicología. También para mí estar con el otro es fundamental. Tuve que adaptarme a esta nueva forma de intervenir junto al equipo de primera infancia. Muchas somos psicólogas, también hay nutricionistas, trabajadoras sociales, pero nos parecía imposible que se pudiera llegar, pero yo siempre tengo un dicho cuando trabajo con el equipo, que muchas lo sabrán, que lo ideal es enemigo de lo bueno. Bueno, entonces en tiempos de pandemia dijimos, lo ideal es enemigo de lo bueno, entonces vamos por lo bueno. Lo creímos bueno y así lo implementamos de la mano de UNICEF. UNICEF llegó un momento que dijo, bueno, hasta acá llegó nuestro apoyo con la comunicadora Natalia Camuriaga, que no sé si está, pero sí la invitamos, y dijo, vamos a darle una capacitación al equipo técnico, una capacitación a las nutricionistas, estoy mirando a Florencia que está por allá, a las psicólogas, estoy mirando a Claudia, bueno, a mí, etcétera, etcétera. Gabriela Ferentino fue otra de ellas, Catherine Loduca, bueno, hay muchas compañeras más, que tuvimos que aprender a cómo diseñar. Nos acompañaba también Pablo, Pablo Massini, a través de la contratación de UNICEF, que pudimos regentear este programa para que pudiera llegar a las familias. Bueno, Rosana les va a contar exactamente cómo se siguió desarrollando, porque como psicóloga siempre digo algo con muchísimo respeto, es que la pandemia dejó trauma, pero también dejó crecimiento postraumático. Y las tecnologías en las intervenciones acá en Uruguay es parte, y también lo refuerza lo que dijo Paula, es parte del crecimiento postraumático que dejó la pandemia. Si no fuera por la pandemia, nosotros tal vez no estaríamos interviniendo de esta forma. Claro está que tenemos por delante grandes desafíos. Nosotros desde 1000 días, luego de la etapa de pandemia, dijimos, ahora 1000 días nace con una vocación profundamente universal. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros como intendencia nos importan todos los niños y las niñas del departamento y nos debemos a todos los niños y a todas las niñas del departamento. Y nos importan las crianzas y nos importa cómo transcurren esas crianzas en los entornos, en las comunidades. Entonces, con esa vocación universal y recobrando esa vocación universal, fue que en el 2022 diseñamos nuevamente un 1000 días, otra vez universal, y ahí, bien, excelente, y ahí las familias pueden postularse a través de la página de la Intendencia para ser acompañados en crianza. En realidad reciben un bono de nacimiento, un bono Canelones Te Acuna se llama, que es una bienvenida al departamento para aquellas familias que lo habitan, es insignificante, digamos, pero sí tiene un gran valor el acompañamiento. Se autopostulan a través de la página o postulan las instituciones de salud, los centros CAIF, los centros privados de educación y cuidados, y
Rosana les va a explicar cómo continuamos con esa mensajería hoy por hoy. Gracias. Bueno, gracias. Seguimos acá. Bueno, estos son los componentes del programa, que ya los habían mencionado Gabriela y ya los mencionó también Graciela. Y vamos a ir de lleno al componente de mensajería. Acá están planteados los objetivos o las metas de este componente y que tienen que ver con transmitir información clara, accesible y sobre todo apostando al diálogo, ¿sí? Fundamentalmente con el objetivo de prevenir el uso de prácticas de crianza violentas. La meta de cobertura que nosotros manejamos y a la que aspiramos es el 100% de las familias, sobre todo de las mujeres embarazadas y niños y niñas que nacen durante el año en curso en el departamento. Nosotros bajamos, cambiamos un poco este criterio. Si bien estuvimos trabajando con niños y niñas que tenían de 0 a 4 años, ahora estamos enfocados más en el primer año de vida. Los componentes que tiene, del componente mensajería, la forma que tenemos, digamos, de organizarlo es a través de 5 módulos temáticos, parecido a lo que presentaba Paula, que tienen, digamos, estas dimensiones, ¿no? La alimentación, la salud, las prestaciones, las crianzas y las redes, y que están adecuados a cada uno de los tramos de edad. ¿Qué es esto? Nosotros elaboramos estos mensajes con esos módulos y cada uno de estos módulos está dirigido a 3 tramos diferentes que se van organizando. Uno que es para embarazadas, otro que es para niños de 0 a 6 meses y otro para niños y niñas de 6 meses a 1 año. Se reciben vía WhatsApp. Esto, bueno, ya se habló bastante del acceso a esta plataforma. Y en total, cada una de las familias reciben aproximadamente 25 mensajes diferentes para cada grupo de interés. O sea, cada grupo de interés en esto de los tramos de edad que hacía referencia. A través de estos mensajes es importante que las familias reciban también, pero también interactúen. A veces pasa que nos preguntan, ¿puedo hacer una pregunta? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos la oportunidad, las técnicas que responden estos mensajes tienen la oportunidad de interactuar con las familias. Bueno, este es el plan de contenido de los mensajes, en donde están cada una, digamos, de las dimensiones que nosotros vamos abarcando y que tienen para cada una de estas dimensiones, hay diferentes tipos de mensajes de acuerdo, como les decía, a los tramos de edad o a los grupos de interés de estos 3 grupos. Este componente maneja un plan de elaboración. En ese plan de elaboración, como decía Graciela, tenemos un proceso que es la de definición de los contenidos, cuáles son los contenidos que van a ser de interés, la adaptación y la creación de placas con imágenes. Esto tiene que ver con que son de contenidos digitales que se fueron adaptando para que pudieran ser accesibles y no necesariamente consumieran muchos datos de las familias, que sabemos que eso es un tema importante, que tuvieran pertinencia digamos, al tramo etario al cual estaban dirigidos y que se le pudiera también generar una sostenibilidad a esto de la atención y el seguimiento que requerían estos 25 mensajes por tramos de edad. Esto también requirió de que hiciéramos un necesario monitoreo o ajuste, de esto de estar viendo y revisando y actualizando los mensajes. Y bueno, como decía Graciela, para el inicio, para el puntapié inicial, tuvimos el apoyo de esta empresa que contrató UNICEF, que nos capacitó y nos acompañó durante gran tramo del trabajo que veníamos haciendo. Elaboramos un calendario de 14 semanas con estos 5 módulos temáticos que hacíamos referencia, en donde cada uno de esos módulos tiene una duración de 2 semanas con una frecuencia de 2 o 3 mensajes semanales. ¿Qué quiere decir? Que en estos 5 módulos van a ingresar a cada uno de estos 3 tramos etarios con diferentes puntos de interés. ¿Sí? Salud para la embarazada, cuestiones que tengan que ver con el parto, bueno, en fin, de salud en general, ya voy.
salud física y salud emocional, porque eso es también importante mencionarlo. Nosotros estuvimos y estamos convencidos de que también poder mirar al adulto que está brindando los cuidados y acompañar en la crianza es algo muy importante. Estos mensajes, entonces, como decía, estaban segmentados de acuerdo a esos grupos de interés. Y en esa elaboración de plan de contenidos y el cronograma se elaboran las listas de distribución. Estas listas de distribución se hacen de manera manual. Esto es un trabajo bien interesante. Ahora cuando vean las cantidades de familias que atendemos, en la cual es importante que, pedirle o solicitarle a la familia que nos agende en el primer contacto, en la primera comunicación, para que después pueda recibir el resto de los mensajes. Se envía el mensaje, pero además se hace un registro de los envíos. Esto se trabaja mediante una planilla que es de acceso del equipo, en donde se van registrando cuáles fueron los mensajes que se enviaron y del tramo de edad en el cual llegó. Y se gestionan las respuestas a estos mensajes. ¿Qué quiere decir? Que se van como rescatando, identificando y tomando algunas de estas preguntas o de estos temas que quedan pendientes de tratar y dijimos, bueno, vamos a tener que hablar sobre esto más con las familias o también crear otros mensajes. Al final de cada uno de estos tramos se envía un formulario de valoración y se procesan las respuestas. Esto quiere decir que se les pregunta qué tal le parecieron los mensajes. Esto es una valoración personal que hacen las familias y generalmente la pregunta es que ya se va, no lo van a seguir. Entonces, bueno, cuando explicar esto de que de un tramo de 0, por ejemplo, atención de embarazo, y de 0 a 6 hay continuidad y de 6 a 1 año también. Y por supuesto la necesaria actualización de los contenidos que se van manejando los mensajes. Estos son contenidos audiovisuales que hemos compartido, que algunos son materiales que tiene UNICEF y otros que se van elaborando por parte del equipo y que además se ponen en las redes sociales de la Intendencia de Canelones. Esto es el alcance que a nosotros nos pareció como, che, ¿estará bien esto? Pero bueno, sí, es así. Nosotros de este periodo, que está comprendido entre 2020 y 2024, alcanzamos esta cantidad de familias canarias. Nosotros recuerden que al principio teníamos un alcance mayor porque atendíamos familias con niños y niñas de 0 a 4, pero y ahora después del 22, que cambiamos el perfil, tenemos 11.842 familias canarias en atención en esta vocación que decía Graciela, universal. Estas son reacciones que nos envían las familias, además de mandarnos cuando nacen, nos mandan las fotos de los bebés, nos mandan cuando ponen en práctica los juegos, un poco esto de las propuestas que también nos contaba Paula, que las familias tienen la tendencia a mostrarnos y a decir, bueno, lo pude hacer, juego en el piso, cajón de los tesoros, y que también responden al tipo de mensajes que nosotros con los cuales interactuamos con las familias. Bueno, las reacciones que tienen que ver más que nada con eso, con el interés que puede generar y con estos descubrimientos, ¿no? De poder tener acceso a una información, a veces en el segundo embarazo, a veces cuando no hubo antes una información, y bueno, valorar lo que es la información que llega a través de los mensajes. En el año 2021 se realizó, UNICEF junto a la Intendencia de Canelones realizaron una evaluación de cómo venía el componente de mensajería. En realidad estos son hallazgos que se presentaron en base a una encuesta telefónica que se hicieron a 200 familias y se medían un poco los hábitos de uso que tenía la tarjeta, esta tarjeta monetaria de la cual hacía referencia antes Gabriela y Graciela, y tenía la intención de evaluar algunos ajustes, recoger opiniones y sobre todo evaluar un poco cómo venía la mensajería y cómo tenían las familias considerado o valorada esta mensajería. Bueno, creo que los números hablan por sí solos. Esto de recibir los mensajes, o sea, de aceptar la comunicación ya era bastante favorable. Considerarlos muy útiles para la crianza en un rango de 0 utilidad a 5, de 1 a 5, ¿no? Como muy útiles. Y de querer seguir recibiéndolos, y también este acto, digamos, de que queda más objetivado en esto de, bueno, y los reenvié. Creí que eran importantes también para alguien más.
Entonces, bueno, esto es una encuesta entonces de 2021 que se hizo en base a bueno, también está accesible para quienes quieran tener la información. Bueno, aprendizajes que ya hablamos, la importancia de lo universal, que esto de juntar un poco la pertinencia más la empatía, genera una reacción genuina, una recepción genuina en las familias, la importancia de democratizar el acceso y las oportunidades para el desarrollo, y la posibilidad de innovar desde lo público y de pensar a la tecnología como un puente, y cuando lo digital justamente está bien orientado, ya deja de ser una dificultad de acceso para transformarse justamente en un puente de diálogo. Aquí les dejamos el código donde pueden acceder, igual que le dejamos en las carpetas un folleto donde está, además del histórico que relató Graciela y Gabriela, tienen la posibilidad de ver a través de ese QR no solamente información de la página web relativa a 1000 días, sino también la posibilidad de autopostulación de las familias que residan en Canelones para el programa 1000 días. Bueno, así que por ahí un poquito agradecer la inquietud, la posibilidad de innovar y bueno, invitarlos un poco a pensar en cómo cómo tenemos la posibilidad de cambiar un poco las políticas públicas a través de estas herramientas digitales. Gracias. Bueno, muchas gracias. Súper interesante, la verdad, y muy rica la vivencia de las experiencias más allá de la innovación. Tenemos unos minutitos, unos 5 minutos para si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta a las expositoras, algún comentario. Mis compañeras pueden pasar el micrófono. Acá tenemos uno. Bueno, mi nombre es Andrea Plebac, yo soy pediatra de Ciudad de la Costa del Hospital y hace un año estoy en la unidad de atención temprana de la Casa de Desarrollo. ¿Tá? Así que este tema es algo que lo tenemos muy presente y nos preocupa mucho. Y una de las preguntas es con respecto a la parte de la mensajería, de la telemedicina, que ustedes hablaban de que hacen llamadas telefónicas. Y por vía WhatsApp tenemos la posibilidad de videollamadas. ¿Por qué no se implementó eso para poder ver un poco Hola. Sí. ¿no? La presión de la cara? Sí, no. Es que la rapidez hay cosas que se me pierden. También usamos videollamadas, pero no es lo principal. También come mucho dato, que era lo que pasa generalmente. Es por eso el uso de la videollamada. Porque la debilidad, la fortaleza es la cobertura que tiene, porque por internet tenemos, salvo en algún lugar que hay dificultad y tienen que caminar, digo, de un lado a otro, para ver el tema de internet, pero la debilidad es esta, que tiene que tener chip, que se cambian, se rompen, son menos, pero nos cuesta, ya cuando hay confianza, mirá lo que hacemos, o hablamos en el CAIF, cuando va la persona y hablamos desde ahí, te digo, o un vecino, pero sí, creo que lo que se debe fortalecer de esto seguir es, bueno, o una tarjeta con datos para tener, o chips que son más baratos. Digo, la población también nuestra cuando trabajamos cambia mucho de teléfono, pero después que está el vínculo hecho, puedo asegurar que nos llaman, saben ubicarnos y nos dan los teléfonos nuevos. Pero el videollamada pasa eso. Hay una señora que creo que es Lorena, que no sé si está Lorena, que todos los días le hace una llamada, no me acuerdo si es de Cerro Largo 33, Santa Clara, de 33, porque tenemos otra, ya te acuerdas, que le hace videollamadas. Digo, pero son casos muy aislados, digo, el tema de la videollamada. También la mensajería tenía para personas que no pueden leer, que no saben leer, que por funcional o porque fíjense que ya no me acuerdo el porcentaje, pero es altísimo, de personas que tienen menos de 6 años de primaria, el audio. Pero también nosotros, el apoyo técnico, una cosa que me faltó, somos psicólogas, psicomotricistas, nutricionistas, educadoras sociales, me falta alguien más, obstetra-partera. Nosotros también facilitamos el hecho de que en los mensajes que tenían un botoncito para que fuera en audio, al no poder leerlo, teníamos también que facilitar eso. Mirá, el botón rojo, toca, que está el audio. Y también ahora que aprovecho,
En el tema de, hubo un módulo de 4 meses de lenguaje, que se extendieron, primero eran 4 meses que se hablaba en general de los temas que expresamos, pero otro era solamente de lenguaje, y también decíamos, lenguaje, la importancia que se le dio las personas en el lenguaje, cuando hablábamos de que íbamos a hablar de lenguaje, ¿tá? Y de ver, creo que era tuya, Maca, que no sabía leer y había que grabar porque había un programa, eso de UEM, un programa con inteligencia artificial, que también dijimos que era un programa por derecho digital de la ciudadanía, saber que esto es una grabación que te vale, pero tenía que grabar, y cómo grababa y nos mandaba a ver si estaba bien grabado, porque ella quería ver cómo su hijo hablaba, cómo su hija, y eso también estuvo bueno. Muchas gracias. Gracias, Paula. En realidad estamos cortos de tiempo, queremos saber si hay una pregunta más, así como puntual. Ahí les pasan el micrófono, agradecemos que sean concisos, tanto en preguntar como en responder, porque estamos un poquito retrasados, sí. Buenas tardes. Yo solo una acotación, que este tipo de acercamiento a las familias tienen un gran impacto positivo en la salud mental materna, que a veces es algo que no se destaca lo suficiente, me parece. En general son mujeres, como decían hoy, referentes de familia, que crían solas, muchas veces sin redes, víctimas de trauma, transgeneracionales, en situaciones de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas, y la posibilidad de que alguien te llame, te escuche, sin juzgar, que cumpla con los acuerdos, ¿no?, que uno fija del otro lado, son fundamentales para la salud mental materna, y eso mejora el clima del hogar y la posibilidad de esa mamá, en todo caso, disminuir las prácticas de violencia en lo posible. Total. Acotar eso. La verdad que sí. Bueno, último comentario y entonces ahora pasamos a la siguiente presentación. Adelante. Bueno, mi nombre es Claudia, yo soy parte del programa de Mi Días y quería aportar como parte de la experiencia el poder llegar a familias en donde no podríamos haber llegado de otra forma. Entonces, eso también creo que es súper importante cuando ahora se habla de la salud mental materna y, bueno, y también de las prácticas de crianza violentas. Entonces, poder ayudar a esas familias que por diferentes motivos no se puede acceder por el lugar, por la zona, por el barrio o por lo lejano o por las condiciones que a veces también hace que nos pongamos en riesgo y que esas cosas las tenemos que evaluar al momento de la práctica. Totalmente. Muchas gracias. Gracias por los aportes. La verdad que creo que a todos nos estimula escuchar estas experiencias, los que trabajamos desde el territorio, los que pensamos los mensajes, desde todos los sectores, así que muchas gracias a todas por sus aportes.